primer paso para cualquier otro tipo, ya sea golpe de frame o solo sea exterior o interior, lo primero es el diagnóstico. El diagnóstico es el que nos va a decir y determinar qué es lo que necesitamos hacer, qué es lo que se va a requerir y más pasos adelante, cuánto y si el customer o el cliente está dispuesto a pagar para recuperar, para arreglar su carro. En este caso tenemos un Infinity, es un daño trasero. Este carro nomás lo vi, sabía lo que era. Si ven, el daño está exactamente donde está el riel ubicado. Entonces, si vemos el daño en el quarter panel, que tiene un gran dent, e igual es el taillight y todo el bumper está totalmente destruido, ¿verdad? En este caso, normalmente cuando ves algo así, automáticamente tu mente tiene que decir el riel. Algo pasó con el riel y te tienes que dirigir a la parte interior. Entonces, para diagnosticar bien este carro, tienes que primero ver el exterior. Ok, nos dirigimos que es el riel. El riel tuvo daño. Vamos a la parte inferior. Tienes que quitar los panels, tienes que quitar todo para ver cuánto daño tuvo el interior. En este caso fue bastante, no fue nada leve. Si miras, está extremadamente arrugado. Todo el riel totalmente se recontaminó. Este es un carro que el cliente no encontró otro taller que se lo arreglara. Porque normalmente en este caso tendrías que reemplazar rear body panel, quarter panel, riel, tina. Tienes que totalmente reemplazar todas estas partes. Que en un estimado normal es un totalizado, es un toro. Es un carro que no puede, el valor el costo de la reparación excede el costo del carro. Entonces, eh, él no lo quería, es una persona que ha pasado mucho tiempo con su carro y lo quería salvar. Entonces, en esta ocasión, yo en mi caso ya había completado trabajos así. Entonces, en el análisis, quitamos todos los paneles interiores para ver hasta cuánto fue el daño y exactamente el análisis y la conclusión. Entonces, para poder hacer el diagnóstico total, en este caso vamos a reemplazar partes, vamos a usar las mismas partes, podemos usar las mismas partes y qué es lo que dice el customer, qué es lo que dice el cliente. Si el cliente acepta quitar y poner partes, es un costo muchísimo mayor del que él estaba expectando, ¿verdad? En este caso. Pero entonces, la otra parte es, ok, ¿lo podemos arreglar? En mi caso, sí. Entonces, de eso se trata eso. Cómo arreglar usando las mismas partes. Lo único que vamos a cambiar aquí es el bumper. No vamos a cambiar ni siquiera la barra de impacto, nada, absolutamente nada. Solo el bumper y la cajuela está en buen estado, todo se queda ahí y aún la taillight, la luz de atrás estaba bien, no estaba rota. Entonces, en un carro totalizado que lo puedas arreglar sin necesitar tantas partes. Eso es lo que vamos a explicar ahora. Entonces, todo el daño, toda la tina está totalmente mascada. No tiene salvación. Es un carro que totalmente tiene que reemplazar todo ese daño. Aquí lo pueden ver un poco más a detalle. Totalmente partido. No tiene arreglo para muchos, para la mayoría de talleres no lo quisieron tomar.
Entonces en este caso es si al taller y si al tech o al que lo vaya a reparar es un estimado que le vaya a hacer dinero a los dos, que le vaya a dejar dinero al taller, que le vaya a convenir al tech y que le vaya a convenir al customer, al cliente. En este caso sí llegaron a un precio acordado, pero por lo mismo, porque no estamos reemplazando partes, estamos reutilizando las mismas partes. Entonces, ¿cómo arreglamos esto? Vemos que totalmente el riel está extremadamente dañado. No tiene, no tiene solución en simples palabras. Entonces, ahora vamos a ver cómo arreglamos eso. Esta es la parte del riel. Esto es prácticamente donde recibió el mayor impacto. Si ves, si miran, tienes que reemplazar esto. Entonces, para poder jalar esto, vamos a necesitar primero, si no tienes una frame rack, en este caso se utilizó en muchas partes le llaman L, en esta es una L de demo, entonces no es muy costosa como una frame rack, como una máquina grande. No tenemos láseres, no tenemos absolutamente todo lo requerido para poder hacer este tipo de trabajo, pero con experiencia y con el entendimiento del golpe y el entendimiento de cómo sacar golpes, cómo utilizar bien lo que sea una L o una frame rack, es totalmente posible. Aquí ya hicimos el setup de la frame, lo vamos a llamar un frame, una L. Y del daño, si pueden ver, el core panel tiene este gigante dent, se deformó totalmente. Entonces, en primeras instancias, cuando ya tienes el diagnóstico, ya el cliente aceptó el precio, el tech ya sabe lo que se va a tardar. En este caso, en mi caso, yo sabía que lo podía hacer alrededor de 20 horas, 18 horas divididas en días. Entonces, primera parte, quitar todo, quitar los paneles, desarmar todo lo que tienes que desarmar para poder, bueno, eso tú ya lo tuviste que haber hecho en el diagnóstico. Si se acepta el trabajo, ahora si hay que ordenar partes, ordenar las partes, y en este caso solo era el bumper, entonces no tuvimos que esperar mucho tiempo, entonces yo comencé a trabajar en el carro. Entonces aquí ya está la frame, el setup. La frame tiene muchas funciones, entonces la frame es como una herramienta que va a depender mucho si hay reglamentos, pero en este caso como estamos utilizando una L, va a depender mucho de tus opciones, las opciones que se te vengan a la mente realmente y los puntos de apoyo. En este caso yo utilicé lo que son estas torres. Estas torres, está una acá y está otra al otro lado que está amarrada y con presión de tuercas en prácticamente una lámina que está en el frame, en el cuadro del carro. Entonces es un punto de soporte que muy difícil se te va a, como dicen, chispar o se te pueda doblar, que siempre que jalas carro, siempre tienes que ver, cada vez que jales un carro, ver tus puntos de apoyo y donde no vayas a dañar el frame o no vayas a hacer el daño más grande. Después de haber hecho el setup de la frame o L, ahora tienes que saber de dónde lo vas a jalar, de dónde vas a comenzar a jalar. Primera instancia, no bodywork, no nada, sino directamente de dónde va a ser mi jalón.
En ese caso comencé con el impact bar, con el refuerzo de atrás para poder sacar un poco de presión. Lo que quiero, cuando empiezas a jalar, no quieres jalar todo de un solo, jamás va a pasar. Y si lo tratas de hacer, vas a romper algo o puedes hasta romper la cadena, algo puede pasar. En este caso utilicé alrededor de 3 pulls, de 3 veces que lo jalé, para poder quitar esa compresión, porque el impacto está en el metal, por eso está prácticamente todo fruncido de adentro, porque la tensión ahí está. Entonces utilicé 3 jalones primero en mi barra de atrás para poder quitar esa tensión. Y aquí se los muestro un poco más a detalle. Si ven un poquito, le jalé un poco y el piso empezó a jalar. Con cuidado en este caso, porque la barra no es un lugar donde vaya a haber mucha resistencia. Sí está pegada a lo que es el riel, pero lo único que la sostiene son 4 o 5 tornillos, que si lo jalo demasiado, lo voy a arrancar, y ese no es el motivo. Pero en este caso, solo con esos 3 jalones que vemos, el coropano, el dent que teníamos acá, desapareció. Solo con eso, solo quitando esa tensión, vemos una mejora. Si tú estás jalando y jalando y jalando, digamos en este caso el dent que estaba acá, no le pasa nada, o es más, está abriendo un metal o algo está pasando, o la frame se te está deslizando, es porque tu punto de soporte no está bien o no estás jalando recto. Siempre tu jalón tiene que ser recto, en dirección y a la misma medida donde lo vayas a anclar. En ese caso, totalmente los 3 jalones fue un éxito. Y aquí es un poco como el riel va. Ahorita no lo he calentado mucho porque solo lo estoy jalando de la barra. Entonces, aquí vamos a utilizar lo que ya sea si tienes la antorcha o una heater gun o lo que tengas para poder calentarlo. Lo vamos a calentar, pero en este caso solo no lo decidí calentar, solo lo jalé para ver qué reacción tenía, para ver qué es lo que me daba. Prácticamente es como un juego, tienes que ir jugando. El mismo carro, el mismo golpe, lo que se va a escuchar raro, pero te va a ir diciendo dónde es lo que quiere, dónde quiere. Entonces en este caso sí, jaló un poco, se ve la mejora, pero aún nos falta mucho trabajo por delante. Siguiente jalón. En este caso, si miras la frame, está a la misma altura del riel, quité la barra y fui a encontrar otro punto de soporte directo al riel. Ahora estoy con el riel directamente. Entonces, tienes que encontrar un punto donde sabes que va a haber tensión y no lo vas a desgarrar. En este caso, lo que hice fue, vi este agujero, lo hice un poco más grande y con este gancho lo metí ahí, porque este gancho tiene una curva en la punta. Entonces, si ves, aquí hay hasta un soporte donde va el muffler. Entonces, eso es más soporte aún. Entonces, tienes que ver. Y siempre que vuelvas a jalar, tienes que revisar tu frame. Se está deslizando, se está moviendo, las cadenas están bien. Siempre tienes que ser muy precavido. Muy precavido. Porque en ese caso fue un jalón grande. Y si ves acá ya está un poco quemado, es porque ya usé mi antorcha. Entonces, teniendo la tensión del jalón directamente,
al riel más el calentamiento, te va a dar, se te va a empezar a estirar. Y que aquí ya vemos un resultado mucho mejor. Nos falta aún mucho trabajo, pero aquí ves la mejora. Aquí ves mucho la mejora. Si ves el coropano, totalmente diferente. Prácticamente ese coropano no necesita mucho y siempre usando, a mí me gusta usar eso, me gusta usar ya una colcha o lo que tengas, lo que tengas, por si al caso algo sale mal y tu cadena se revienta o algo sale volando, eso lo impide. Si ves aquí el piso totalmente diferente a como estaba. Una gran mejora, si viese mi jalón de la barra de impacto a comparación del riel directamente, una diferencia muy grande. ¿Por qué? Porque el jalón solo de la barra de impacto solo es para poder aliviar la presión, pero el jalón directo al riel es para sacar ese golpe, es para sacar toda esa masa que está ahí adentro. Entonces ahora el siguiente paso es seccionar esto. Lo estoy calentando de abajo, pero lo necesito calentar por dentro también. Entonces aquí viene la parte artística, por decirlo así, donde tú tienes que imaginarte o ver dónde vas a hacer los cortes, tratando de hacerlo lo mejor posible. Entonces, no hay un procedimiento exacto cuando estás haciendo este tipo de carros así, porque hay procedimientos para hacerlo bien, para poder quitar puntos, para cambiar partes, para quitar rieles, todo esto. Para todo eso hay procedimientos. Pero en este tipo de casos no hay procedimientos. Es un trabajo más de skill set, es un trabajo más de experiencia. Entonces eso es lo que vamos a tratar de compartir acá. Entonces, si ves hay una mejora muy grande que es muy notable. So, el siguiente paso es seccionar esto, calentarlo, jalarlo otra vez. Cuando ya tenga tensión, empezar a golpearle aquí adentro. Aquí ya seccioné, ya corté, ya estuve jalando un poco y ese es el resultado que tuvimos. Ya tengo acceso al interior del riel. Con acceso al interior del riel, no solo caliento el exterior, sino caliento el interior también. ¿Para qué? Para sacar toda esa arruga. Si mira, se ha roto un poco, pero realmente eso no importa porque es un riel totalmente deshecho, ¿verdad? Es algo que no se tendría que reutilizar, pero en este caso lo estamos reutilizando, ¿verdad? Estamos reviviendo un muerto. Entonces le estuve pegando ya sea con un cincel, con un martillo, con lo que tengas. Realmente esa es la parte artística que tienes que buscar o tienes que hacer herramientas para poder llegar a golpearle y que salga el golpe mucho mejor. En este caso ya se mira mucho más la mejora, pero no cualquiera dijera, ok, ya salió, ¿verdad? Ya salió el golpe, ya estuvo. No, no nos queda muchísimo trabajo. En este caso yo decidí seccionar lo que sería el riel para afuera poder darle la forma y poder dejarlo mucho mejor, mucho mejor. Aquí ya tenemos lo que es el riel seccionado, el riel cortado. No lo corté en una forma donde sea, sino que seguí mis puntos y esa es hasta donde prácticamente lo tuve que haber quitado si quería cambiar el riel por uno nuevo. Entonces, si miras, ahora prácticamente estamos rehaciendo el riel. Esto es una escultura de metal. Estamos haciendo riel
Entonces, afuera ya le puedo pegar, ya puedo usar mi dolly, ya puedo soldar, ya puedo hacerlo todo en una forma mejor y realmente dejar un trabajo más limpio, un trabajo más eficiente. Aquí el riel ya está, ya le puse EasyCo, ya le puse welding primer, el EasyCo para que no haya corrosión adentro porque hubo mucha soldadura, el EasyCo para la soldadura que voy a estar aplicando cuando lo ponga de regreso, y así es como luce totalmente muchísimo mejor que si no lo hubiera hecho así. Aún me falta el exterior, pero el interior prácticamente está terminado. Ahora viene una parte extremadamente importante: medidas. Ok, en este ya prácticamente cuando saqué el riel, seccioné esta parte también porque estaba muy doblada. E igual en esta sección del riel viene lo que es la placa donde va la barra de impacto. Entonces, para poder sacar todas esas placas tienes que sacar todo eso. Entonces aquí es donde viene otra vez la parte artística, cómo lo vas a hacer. Queda a tu discreción realmente. Yo lo decidí hacer así porque va a ser fue un poco más, ah, quizás más organizado a la hora, me dio más tiempo porque me dio más espacio para trabajar, pude hacerlo un poco mejor. Y siempre tienes que recordar cuál es tu tiempo. En mi caso, en este caso, yo juego mucho con el tiempo. Entonces, como dije al principio, es un trabajo en mi mente era de unos 2, 3 días, que son, bueno, 2, 3 días, que son, digamos, ponemos 8 horas diarias laborales, son 16, 24 horas, pero en este caso lo hice en alrededor de 18 horas. Entonces, aún sobrepasé lo que iba a ser mi tiempo estándar. Pero en este caso, tienes que medir. En este caso yo ya puse lo que es el riel abajo, lo punteé, le puse la parte superior acá, solo no lo he soldado totalmente. Lo que y si ves el Porto Power abajo, es porque estoy nivelando dónde va a caer la barra de impacto. Eso es totalmente muy importante. No sueldes absolutamente nada si no estás 100% seguro que todo casa bien, que todo está bien alineado. Porque en este caso, si yo sueldo y mi barra de impacto no está bien alineada, el bumper no va a entrar. Simple y sencillamente no va a entrar. Está muy salido, está muy a un lado, está muy abajo, está muy arriba. Pueden pasar demasiadas cosas. Entonces, en este caso, punteas, pones la barra, pones el bumper y tienes que asegurar de que todo quede bien, tus gaps, todo eso. Exactamente como lo estoy mostrando acá. Así tienes que dejarlo antes de que lo sueldes. Totalmente. Solo punteas o miras cómo lo puedes a sostener la parte que sea. Puede ser un riel de frente. Si en el taller que estás o lo estás haciendo en casa o donde sea, pero si tienes acceso a las medidas, en ese caso puedes ir a un programa o puedes a ChatGPT o lo que tengas a la mano para verificar las medidas del carro. En este caso tienes que verificar a qué longitud, en qué anchura tienen los rieles, la altura, para poder medir tus gaps. Los gaps que son las líneas, ¿verdad? Las líneas de tu cajuela, las líneas de tu taillight, de todo. En este caso totalmente bien, todo está muy bien, como si no hubiera pasado nada. El dent salió. Ahora lo único que nos falta es quemarlo, soldarlo totalmente. Aquí ya está totalmente soldado. Prácticamente pues el parche
se hizo una sección. El parche está soldado, la placa donde va el reinforcement está soldado, el interior también está soldado. Si ves, en este caso, aclarando, recordemos que es un carro, es un carro que no, que tuvimos que haber reemplazado esta pieza. Entonces aquí juegan muchos papeles. Digamos, en mi caso, si yo hubiera sido el dueño, yo hubiera dicho, ok, pero quizás hubiera llamado al tech, quien siquiera quien lo iba a hacer, y pedir el rebody. ¿Por qué? Porque solo hubiera tenido que arreglar el riel y el rebody se hubiera visto como nuevo, ¿verdad? Yo lo pude haber puesto como nuevo y evitar esta sección. Pero como estamos reviviendo este carro. Si la persona no quiere gastar más, estamos prácticamente salvando todas las piezas posibles. Que en este caso todas se salvaron a excepción del bumper. Entonces aquí ya está prácticamente soldado. Ahí está la tina y ahí está. Aquí hay un error mío. No quite estos cables. Siempre que vayas a soldar, quita todos estos cables, quita el seam sealer antes que sueldes, porque pues te puede agarrar fuego y no es recomendable en lo absoluto. Esto se mira horrible, que fue error mío, pero aquí está prácticamente soldado y aquí está lo que es el riel de abajo. Ya soldado, ya en su posición, ya prácticamente ahora lo que falta es embellecerlo, el bando en el core panel, porque tiene golpes, y pintura. Ya está prácticamente lo que es el bando, el bodywork o la masía, como le llamen, ya está terminado. En este caso tuve otro claim, tuve otro problema con la persona que trabajo, porque quería que le hiciera PDR, que es sacar el golpe para no pintar el panel. Entonces aquí viene lo que es como tech, como technician, como profesional, como le llames. A mí no me están pagando para hacer un PDR. Entonces me tomaría muchísimo más tiempo hacerlo PDR. Sí, él no gastaría en pintura, esto y lo otro, pero yo no estoy prácticamente obteniendo mi dinero y demorándome más tiempo en este trabajo, en esta cuestión. Pues le dije, no, la verdad me tomaría demasiado tiempo y no va a ser bueno para los dos, porque mientras más tiempo, menos dinero para mí, menos dinero para él y menos dinero para lo que es el taller. Entonces hay muchas opciones. En este caso, si hubiera sido mío personal el carro, quizás sí le hubiera hecho PDR, ¿verdad? Menos gastos, no tuve que no pintar, no pulir, no hacer muchas cosas. Pero en este caso sí se tuvo que pintar. Entonces aquí ya está prácticamente con primer. Ya lo que es la capa, ¿verdad? Que va sobre el bodywork para poder protegerlo, para poder después sprayar o aplicar lo que es la base de pintura, clear, totalmente finalizado. Aquí el carro ya pasó al departamento de pintura, ya está pintado, ya está lijado, ya prácticamente lo único que falta es poner todas las partes nuevas, ponerlo y ajustar lo que es la tela y todo lo que sea necesario, ¿verdad? Ponerle todas sus partes de regreso. En este caso, aquí hay una gran observación. Yo realmente, mi idea jamás fue dejar esto así. Eso no fue mi idea.
E igual el riel de adentro, el riel en la parte inferior, lo que se mira, yo le hubiera aplicado wrap. Y en esta parte donde fue que yo soldé, le hubiera aplicado sim sealer. Otra vez tuvimos otro problema porque él quiso hacerlo en su manera, ¿verdad? Y al final, pues el carro quedó así. Para mí no fue de muy buen gusto, pero ¿qué le podemos hacer, verdad? Para mí, yo le hubiera aplicado sim sealer acá, hacerle unas líneas y abajo en el riel ponerle Raptor o undercoating o anticorrosivo, algo fuerte, espeso que proteja el riel. Para finalizar, ya el carro ya está prácticamente terminado, ya está armado, ya está pulido, ya está lavado, ya está totalmente listo para que el cliente lo recoja. Mucha la diferencia con cualquiera que lo viera así es como que no, como si no pasó nada, ¿verdad? Alguien que ni siquiera sepa nada, la verdad, como si no ocurrió nada, aquí no pasó nada. Pero si ven el interior, si quitan el bumper, van a dar cuenta lo que ha pasado, la verdad. En este caso, el carro quedó muy bien, el cliente quedó totalmente satisfecho, hicimos un muy buen trabajo en un muy buen tiempo, todo salió muy bien. Ese fue prácticamente el recorrido, quizás no he involucrado uno que otro detalles, pero lo que es ah, la imagen grande, lo que realmente necesitas saber para hacer un trabajo más o menos, si tienes un trabajo así o tienes, digamos, aunque sea el rebody en medio, ya sabes el contexto, ya sabes, tienes que hacer análisis, tu conclusión, cómo lo vas a hablar, puntos de soporte, qué es el motivo de este video, ¿verdad? Entonces, siempre, siempre seguridad primero, usa máscara, usa lentes y hasta el próximo.